Hola, hola, buenas noches. Le vamos a dar un ratico a las personas para que empiecen a entrar. Hoy vamos a estar hablando sobre el déficit de atención y todo mi camino hacia este diagnóstico. Así que les voy a dar, si se quedan conmigo unos 2 minuticos más y así vamos hablando un poquitico de toda esta historia y todo este camino que fue muy interesante porque fue mi primer video que se fue viral en las redes, yo hablando de cómo fue mi diagnóstico con el déficit de atención. Así que bueno, a todos, bienvenidos esta noche. Gracias por tomarte este tiempito a las 8:30 de la noche de escucharme. Lo que estamos haciendo hoy es respondiendo las 5 preguntas que fueron mucho más comunes en los videos sobre el diagnóstico de déficit de atención. ¿Ok? Así que otra vez les voy a dar como 2 minuticos más y vamos entrando. Al final, todo lo que vamos a ver hoy, lo que vamos a hablar hoy, se va a grabar y se va a poner en las redes para que lo puedan revisar después. Esto es un live corto pero informativo. Si tienen alguna pregunta, alguna duda o alguna incomodidad, me la pueden ir mandando por acá. Yo voy a tratar de responderles a sus preguntas. Pero bueno, le voy a dar la bienvenida a este live. Hola, hola a todos, bienvenidos. Y voy a empezar con la primera pregunta, ¿ok? La primera pregunta es así: ¿quién diagnostica el déficit de atención? Ok, entonces, el déficit de atención en Estados Unidos, yo vivo en Estados Unidos, yo fui diagnosticada en Estados Unidos, se diagnostica por un psiquiatra, una psicóloga que tiene un doctorado o tu doctor primario. Normalmente los niños, los más chiquitos, los llevas a donde el doctor y los doctores tienen como unos formatos que tú llenas para ver si de pronto si tienen los síntomas o no tienen los síntomas, y de ahí te refieren a cómo empezar el tratamiento con déficit de atención. En Latinoamérica, algunos psicólogos también diagnostican, pero normalmente es muy similar, ¿ok? Una persona hermosa me escribió esta pregunta, me dice: me siento como describes, ¿cómo puedo saber si tengo déficit de atención? A ver, si tú escuchaste mis síntomas y sentiste que de pronto te relacionaste un poco con ellos, sentiste que tienes síntomas muy similares, lo primero que debes de hacer, si es para ti importante tener un diagnóstico, es buscar un profesional en el área que pueda entender tus síntomas y darte un diagnóstico correcto, ¿no es cierto? A menudo el déficit de atención como que se confunde con otros diagnósticos que pueden generar dificultad en el camino en cómo manejas tus síntomas. Entonces asegúrate que no es que tengas muchísima ansiedad o que te estén pasando otras cosas que te están generando esos síntomas. También hay veces resultado de trauma severo genera unos síntomas similares. Entonces es importante que un profesional te guíe en cómo poder entender tus síntomas y entender cuáles son los pasos a seguir para poder tratarlo. ¿Ok? La tercera pregunta es: ¿vale la pena que te diagnostiquen ya tarde, siendo adulta? Mírame, me cambió la vida completamente. El haberme diagnosticado, a mí me dieron el diagnóstico más o menos a los 30 años, me permitió por primera vez en mi vida entender de verdad cómo funciona mi cerebro, cuáles son mis debilidades y mis habilidades, cómo trabajar mi regulación, ¿cierto? Mi parte emocional, mi cansancio excesivo, cómo manejar los tiempos, como que muchas cosas empezaron a hacer sentido, porque hasta ese momento yo trataba de ser como todo el mundo, empujándome hasta los límites sin poder más, sabiendo que sencillamente mi cerebro trabajaba diferente. Entonces el diagnóstico me permitió a mí empezar un camino de potencializarme, cómo poder entender, basado en lo que yo tengo, cómo funciona y cómo ser lo mejor con lo que tengo, ¿ok? Aquí me está preguntando Ricardo, buenas noches. Me dice: hola, buenas noches. Una pregunta: ¿a qué punto de la enfermedad uno tiene que recibir tratamiento médico? Hola, Ricardo. A ver, el tratamiento médico es algo muy personal según cada persona.
y según cómo las medicaciones también te afecten a ti. Hay muchísimos tipos de medicaciones y siempre que vas a hablar de medicación, habla con una persona profesional que te pueda guiar, no te automediques, ¿ok? Busca ayuda porque tienes que buscar la medicina correcta, a la hora correcta que te la tienes que tomar para que tenga el efecto que exactamente tú necesitas. ¿En qué momento yo buscaría una ayuda más profesional? Cuando sientes que la dificultad que te trae el tener déficit de atención está tomando tu vida. No estás pudiendo funcionar, no estás pudiendo dormir, no estás pudiendo llegar a tu trabajo, recordarte las cosas, nunca llegas a tiempo, tu desorden es demasiado grande, tu cabeza no para de pensar. Entonces, cuando los síntomas están a un nivel muy, muy alto que te están congelando y no te están permitiendo vivir tu día a día, ahí te digo que pares y busca ayuda, porque hay mucha ayuda. Incluso esto, así tú tomes medicina, si tomas medicina y no tienes ayuda terapéutica que te ayuda con herramientas a cómo poder manejar tu dificultad, la medicina te va a ayudar un poco, pero al final tus hábitos siguen los mismos. Y lo que trae el déficit de atención, por lo menos lo que trajo a mi vida, fue como un cambio completamente de cómo vivir. De tener más estructura, mucha más organización, entender cuáles son las prioridades, saber que, por ejemplo, algo sencillo, pero yo todas las mañanas trabajo de 8:30 de la mañana a 1 de la tarde y después en la tarde, ¿ok? Y si yo no camino o no tengo ningún tipo de movimiento en la mañana, lo hago no tanto como para sudar o tener como un mejor estado físico, lo hago porque calma mi cerebro. Antes no sabía que necesitaba hacer eso, entonces yo de pronto en la mañana iba a hacer un ejercicio súper activo, activaba mucho más mi cabeza porque mi eso no me relajaba y entraba a trabajar súper como sobresaturada. Entonces ten mucho cuidado y busca ayuda para poder entender cuáles son las herramientas correctas que te van a funcionar en tu camino, ¿ok? Gracias, Ricardo, por esa pregunta. Voy a la próxima. ¿Cómo acompañar a mi hijo en su proceso de aprendizaje con déficit de atención? Primero que todo, gracias a todas esas mamás maravillosas que aman tanto a sus hijos y que se preocupan tanto por entender de verdad quiénes son. El déficit de atención no es una condición limitante, es una condición que te permite identificar cosas maravillosas de ti. Y quiero que sepan que tenemos como unos regalos hacia la vida maravillosos que hay que potencializarlos, ¿no es cierto? Entonces, como madre, primero busca ayuda para ti, porque tener un hijo con déficit de atención sin tener guía es muy difícil, te genera mucha dificultad y cansancio emocional, porque tratas y nada funciona, y le dices que venga a comer, y no viene, y la mochila se le olvida, y los cuadernos se les olvidan, y le dices ve a traer algo, y trajo algo diferente, y de pronto se desregulan muy rápido y tienen reacciones de pronto un poco más fuertes. Hay muchos síntomas, pero hoy te pido 2 cosas. Primero, que busques ayuda para ti, para poder como que poner todas tus emociones en perspectiva y que te den una manito en acompañarlo. Y segundo, es que quiero que entiendas la importancia de los sistemas, que voy a hablar un poquitico después de esto, de las rutinas, de los hábitos de organización, de seguir como más o menos lo mismo. Por ejemplo, la mochila se pone acá, los cuadernos se ponen acá, acá pones los zapatos, la importancia de tener horarios, hasta ahora vas acá, un reloj para que le recuerde, como tener un poquitico de como acomodaciones para que le permitan a ese niño poder brillar, ¿ok? Voy a leer acá otra pregunta que me acaban de mandar. Buenas noches, yo quisiera saber cómo puedo regular la saturación de actividades diarias si tengo déficit de atención. Yo quisiera saber cómo puedo regular la saturación de actividades diarias si tengo déficit de atención. Nat, explícame un poco más a qué te refieres con esa pregunta para yo entender más qué es lo que necesitas que te responda, ¿ok? Hola Yael, me gustaría saber qué impacto tiene esa condición en la relación de pareja y cómo manejarlo. Gracias por esta pregunta y me hubiera encantado tener a mi esposo aquí a mi lado porque la verdad tiene muchísimos efectos. En nuestra pareja, por ejemplo, tuvimos que aprender a entender cuáles eran mis habilidades y cuáles eran mis debilidades para que él pudiera apoyarme un poco con lo que no era tan buena y yo potencializar lo que era más buena. Digo cosas sencillas, por ejemplo, como, y de pronto no es para todo el mundo muy sencillo, pero en mi casa era algo importante, ir al supermercado. Para ir al supermercado para mí es súper sobreestimulador. Entonces yo iba al supermercado y me encontraba con gente y me conversaban y
habían demasiadas comidas y yo me inventaba 1000 recetas cuando iba al supermercado. Entonces llegaba a la casa con 2 carros repletos de comida y no traía nada de lo que necesitaba para la semana. Entonces mi esposo se desesperaba al principio, pero ¿cómo así? Te pedí la carne, trajiste todo menos la carne, y de verdad no es al propósito, es que sencillamente o escuché un sonido, o alguien me habló, o vi algo muy bonito y me creé una receta que de verdad la había voy a cocinar porque no sé cocinar muy bien. Entonces es como que entendimos de que él tenía que coger unas áreas y yo cojo otras que son muy buenas. Y ese trabajo como de compinchería en pareja, en donde es mejor apoyarnos y entendernos y trabajar en lo que somos mejor, que es lo mismo la relación como madre e hijo o padre e hijo. Es como que, ¿cuáles son tus áreas buenas y cómo te las puedo más potencializar? En vez de todo el tiempo decirte las cosas que no eres bueno, las cosas que no estás haciendo bien, que te llenan de vergüenza, inseguridad y generan mucha desconexión. ¿Ok? Dame un momentico. Ok. Va a seguir con la próxima pregunta. ¿Cómo identificar cómo aprende mi cerebro? Ok, yo hablé mucho de que cuando yo no sé ni siquiera cómo pasé el colegio. Yo pasé raspado, primaria, bachillerato, el bachelor's degree, que es el primer título universitario. Yo raspé, ¿ok? Cuando llegué a la maestría, yo tenía que hacer maestría porque yo quería ser terapeuta en Estados Unidos. Si no tienes la maestría, no puedes ejercer como terapeuta. Entonces yo entro a la maestría, igual raspando, hasta que un día un profesor cogió un examen mío, y normalmente los exámenes nos llenaban de rojos porque pues no lo hacía bien, no me podía recordar muy bien la información. Cuando estaba bajo presión me congelaba, entonces no podía ni siquiera mostrar lo que yo de verdad sabía. Y una vez él paró y me dijo, ven, yo te voy a mostrar cómo de verdad tú aprendes, porque yo sé que tú sabes, pero no entiendes que aprendes diferente. Y yo aprendo diferente, ¿cómo así? Y ahí me enseñó que hay personas que son mucho más visuales, mucho más auditivas, mucho más kinestéticas, que son con las manos. Entonces, el entender un poco mi estilo de aprender cambió completamente mi experiencia en la universidad, que hasta también hacemos un chiste porque una vez después me llegó una invitación al club de académico de honores y yo pensé que era un error, pues porque yo nunca había sacado una A. Y es el haber podido entender que me permitió a mí de verdad retener la información de una manera correcta y poder expresarla de una manera correcta y aprender diferente. Y hoy en día lo aplico muchísimo. Es más, hoy en día hay muchísima investigación donde explica que los estilos de aprendizaje se pueden mezclar. Por ejemplo, yo leo libros todo el tiempo. A mí me gusta muchísimo aprender y lo hago muchísimo también para mis pacientes, para mi práctica, para todo lo que hago. Entonces yo leo a diario. Pero para yo leer tengo que usar 3 sentidos. Yo pongo el audiobook, ¿ok? Yo estoy leyendo y yo estoy subrayando las cosas importantes. Entonces, eso me permite a mí recordarme del concepto. Si yo solamente leo o solamente escucho o solamente subrayo, no logro retener la información. Entonces, es importante entender cómo usar esos estilos de aprendizaje para poder aplicarlos a las diferentes áreas de tu vida y que se pueden modificar. Hay unas veces que estoy bien con un audio, con solamente el audio. Hay veces que necesito los dos, ¿no es cierto? Por ejemplo, un podcast, si estoy caminando, como estoy en movimiento, es kinestético, puedo solamente escucharlo. Pero si yo estoy quieta, lo tengo que ver por YouTube, porque necesito la parte visual. Entonces, como que aprender a jugar con estos diferentes estilos de aprendizaje que te van a ayudar a ti a potencializarte. Yo les voy a poner por acá ahorita, antes de que se termine, un test que es súper bueno, ojalá esté también en Latinoamérica o esté en español, que les ayuda a entender cuál es su estilo de aprendizaje. Pero otra vez, es importante entender que pueden variar y los puedes modificar. Es solamente como ir testeándolos mientras que vas aprendiendo, ¿ok? Aquí Nat me vuelve a preguntar, ¿cómo se podrían organizar las actividades? Ok, ya entendí. ¿Cómo se podrían organizar las actividades diarias cuando empieza el día y se siente una saturación de todo lo que hay que hacer durante el día? ¿Tienes alguna herramienta o un paso a seguir? Esta es buenísima y súper, súper, súper importante. A ver, yo les voy a dar un ejemplo de pronto chistoso que les va a dar la idea de cómo funciona esto. Pongamos que yo me voy de viaje, ¿ok? Y yo me levanto y llegamos al hotel, buenísimo, desempacamos, salimos del hotel y yo me paro a mirar la ciudad y mi esposo dice, uy, buenísimo, vamos a explorar. Yo ahí me paro y yo me congelo y no hay manera de que yo pueda planear, ir a ver a dónde ir, se pierde el día, completamente se pierde el día. Pero
el planear me permite a mí con tiempo procesar la información, a dónde quiero ir, a dónde quiero comer, qué quiero conocer y puedo usar buenísimo el lugar a donde voy. ¿A qué voy con esto? Que una herramienta muy muy importante y que yo la aplico de esta manera. Todos los domingos yo me siento en la noche y yo dibujo, porque es literalmente a mano, como un mapa de la semana, como un calendario. Y ahí pongo las necesidades de todos. ¿Dónde va esta? ¿Dónde va el otro? ¿Qué hijo está acá? ¿Quién necesita una cita de doctor? ¿A qué horas trabajo? ¿A qué horas estoy con una amiga? ¿A qué horas me toca estudiar? ¿A qué horas leo? ¿A qué horas voy a hacer ejercicio? Todo está en el mapa. Todos los domingos. Y yo sencillamente me rijo en el mapa. ¿Ok? Los horarios de trabajo. Hay horarios en la semana que son completamente los mismos todas las semanas. Yo me duermo casi a la misma hora, me levanto a la misma hora. Muchos pueden decir qué vida tan aburrida, y la verdad para mí es una vida maravillosa, porque gracias a esa estructura y a esta disciplina puedo hacer todo lo que yo quiero hacer, porque en esta cabeza hay 1000 ideas constantemente y si no tuviera esa estructura la verdad no lo lograría, porque es demasiado sobresaturador. Entonces yo voy a hablar un poquitico, que es la última pregunta, sobre lo que son los sistemas. Pero para poder entender cómo entender cómo funciona tu día, tienes que tener un plan, porque si no, dejas a tu cerebro demasiado espacio de analizar y pensar y incomodarte y ya te congelas y es muy difícil de verdad hacer lo que tienes que hacer. ¿Ok? Un momento. Ok, voy a seguir con la próxima pregunta, que la tengo aquí escrita. Ok, ¿qué hacer para mejorar la autoestima? Okay. Esto es súper importante. Miren bien, si tú creces como niño, por ejemplo, con déficit de atención, sin saber que lo tienes, y constantemente estos son los mensajes: se te olvidó, ya llegaste, pero otra vez no lo trajiste, pero ¿cómo se te olvidó cerrar la puerta de la casa? Pero dejaste la tarea, y la mochila, ¿dónde la pusiste? Y todo el tiempo es se te olvidó, se te olvidó, se te olvidó, se te olvidó. Que en algún momento tu cerebro dice, uy, no, yo no puedo confiar en mi cerebro porque es completamente not reliable, o sea, no puedo contar con él porque se me olvida todo. Entonces hay como un cambio súper fuerte, que empiezas a buscar validación externa. ¿Qué significa esto? Necesito que cuando yo voy a hacer una cosa, que me lo aprueben para asegurarme que está bien, porque yo no puedo confiar en mi cerebro. Eso genera una inseguridad fuertísima, porque pues no confías en ti y tienes que depender de otros, que quién sabe cuál es, de dónde vienen ellos y de dónde vienen sus pensamientos y su manera de decirte y guiarte. Entonces generas estas complacencias para que te opinen y para que validen tu camino. Y eso genera una muy baja autoestima, porque el mensaje es: yo no puedo sola, necesito de otra persona para poder sobrevivir. Cuando entiendes el diagnóstico, lo primero que empiezas a trabajar es en recuperar el amor propio y aprender a confiar en ti, que no pasa automáticamente, ¿ok? Pero sí es un trabajo consciente, porque cuando empiezas a confiar en ti, se activa la intuición. Y la intuición, en las que tenemos es una intuición súper, súper despierta, pero se ha apagado a raíz de estos comentarios y estos golpes por olvidadizos, porque no se puede, porque ya te lo había dicho 1000 veces, ¿cómo no? ¿No es cierto? Entonces se despierta la intuición y empiezas a confiar en esa intuición, que es como tu GPS interno y es como un huequito, y de verdad empiecen ahí. Pero hoy quiero darle un consejo muy importante a las mamás de niños chiquitos. Ese constante estado de shaming, de hacernos sentir vergüenza, genera algo súper duro adentro de nuestro cerebro y nos convierte en personas que tenemos que complacer para que nos quieran, tenemos que dar para poder pertenecer. Y cuando de verdad entiendes que son seres maravillosos, que necesitan sistemas y es una guía para poder vivir vidas espectaculares, la vida empieza a cambiar. Así que porfa, entiendan la importancia de lo duro que es olvidarte todo el tiempo. Porque a mí me pasa, ¿cierto? No sé, todavía me pasa. Un hijo me dice, ay, mira, es que pasó esto en el colegio, y yo a las 2 horas, ¿qué fue lo que pasó con quién? Pero ya te lo dije. Y en esos días me tocó decirles, escúchenme, yo muchas veces les voy a decir que me repitan la historia, porque si yo estaba distraída o estaba mirando para otro lado o estaba haciendo otra cosa, probablemente el nombre de esa persona no me lo va a acordar y me lo quiero acordar. Entonces con paciencia me lo repites.
Pero es fuerte todo el tiempo ser la que se olvida todo, ¿no es cierto? No es rico tener como que esa fama, porque tenemos otros regalos maravillosos que necesariamente pues no es ese, pero hay otros, ¿ok? Ok, la última pregunta es, explica mejor lo de los sistemas. Ok, cuando yo tuve mi diagnóstico, lo primero que hice fue entender un poco más sobre mi cerebro y busqué medicina. Pero mi cuerpo tuvo una reacción muy fuerte a la medicina, y esto lo quiero decir aquí muy importante: cada cuerpo es diferente, cada mente es diferente. Por favor, hablar con su profesional para que los guíe de una manera correcta. No hagan, o sea, no tienen que seguir exactamente, eso es una referencia de una historia. Entonces la medicina me hizo daño, no me hizo bien, ¿ok? No me cayó bien la medicina. Y dije, bueno, si ya tengo esto y la medicina no me funciona, tengo que encontrar la manera de poder vivir así, que no se me olviden los niños del colegio, que esté consciente cuando lleguen mis pacientes, que cobre cuando se vayan, que me acuerde lo que esté leyendo, sino pues cómo voy a ser terapeuta. Entonces pasé por un momento súper duro de muchísimo miedo, sin saber cómo seguir para adelante, y he empezado a desarrollar sistemas. Son sistemas que les vamos a estar mostrando en unas cápsulas que vamos a hacer con mi equipo, en donde yo les voy a mostrar cómo es que yo hago las cosas para poder hacerlas. Por ejemplo, el supermercado que les contaba, por mucho tiempo mi esposo fue al supermercado, pero pues no era sostenible porque tenía que pronto viajar o trabajar, y me tocó desarrollar un sistema para ir al supermercado. O mis sistemas de la semana son muy estrictos. Yo tengo un horario estricto en donde trabajo de tal hora a tal hora y solamente me enfoco en hacer lo que hago bien, que es terapeuta, y solamente me enfoco en leer. Entonces tengo como que muchos sistemas: sistema para empacar, sistema para planear un viaje, sistema para hacer una compra, muchos sistemas que me permiten a mí poder entender cómo seguir para adelante, ¿no es cierto? Y cómo funcionar de una manera eficiente y potencializar todo lo que tengo adentro de mí. Así que bueno, muchísimas gracias por hoy. Estas fueron las 5 preguntas que más nos hicieron en estos videos. Aquí estoy para guiarlos y para acompañarlos. Si tienen alguna otra pregunta, me la pueden mandar por privado y yo feliz se las voy a responder. Y estén pendientes de estas cápsulas que les van a dar un poquitico de guías en cómo yo hago las cosas para poder hacerlas muchísimo mejor. Así que muchísimas gracias. Que tengan una buena noche y gracias por estar acá. Gracias, Ricardo.